Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas. No hay que... Los cinturones aquí se hacen a un lado. Hay que pelear por honor y por gloria nada más. En este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie. Como lo dije en la pelea pasada, ahorita mismo me vuelvo a poner los guantes. ¡Viva México! Bueno amigos, estamos aquí en otro capítulo de Hay Tiro León contra Chacal. Por la segunda semana en hilo, mi compañero, mi rival, el Chacal, pide piedad y no se quiso presentar contra mí aquí en este cuadrilátero. Dice que los golpes no son tan fuertes, no es lo fuerte, pero lo tupido que está sintiendo, y por eso no se ha podido presentar por la segunda semana en hilo, pero no los vamos a dejar sin programa. Este es Hay Tiro, la esquina de León número 8 en la plataforma de Boxeo Tijuana. Solo para recordarles que aquí en su plataforma de Boxeo Tijuana tenemos una variedad de programas. Ayer, desafortunadamente el martes, no tuvimos la oportunidad de traerles Boxeo Tijuana TV con mi compañero Renzo Novara. Tuvimos unas fallas técnicas aquí en el sur de California o el norte de Baja California, en Tijuana, Baja California, México. Tenemos una tormenta y se nos estaba yendo un poquito la luz en el estudio de Boxeo Tijuana, entonces tuvimos unas fallas técnicas ahí, entonces no les pudimos traer el programa. Pero aquí hoy tenemos Hay Tiro a la esquina de León, capítulo número 8, y el viernes, si todo sale bien, vamos a tener a Boxeo con Cerveros Encinas, con nuestro compañero Gat Encinas en Miami, Florida, con nuestro compañero Miguel Ángel Cerveros en Los Ángeles, California, y con el productor del programa, Renzo Novara, desde Tijuana, México, este viernes 4:30 p.m. Hay Tiro León contra Chacal, o en esta semana Hay Tiro la esquina de León. Es todos los miércoles a las 7:30 p.m. hora del Pacífico, aquí por blogtalkradio.com /2 minute round, y en diferido en youtube.com /Boxeo Tijuana, y obviamente todos los martes a las 7:30 p.m. hora del Pacífico tenemos Boxeo Tijuana con mi compañero Renzo Novara. Menciono el diferido varias veces porque cada semana los que se meten al chat de Hay Tiro el jueves, cuando lo hacemos diferido, jueves 11 de la mañana hora del Pacífico, la gente cree que es en vivo y quiere marcar o quiere que hablemos de ciertos temas y los comparten ahí en el chat, pero obviamente no se puede porque no es en vivo. Este programa está grabado los miércoles a las 7:30 hora del Pacífico por Blog Talk Radio, y luego le ponemos el audio en diferido en youtube.com /Boxeo Tijuana. Y ese va a ser el caso esta vez también para Hay Tiro León en la esquina de León, número 8. Si quieren marcar y estar aquí con nosotros, lo pueden hacer al 01323-580-5735, eso es en los Estados Unidos, o al 001-323-580-5735. Hoy vamos a tratar de tener un programa completo. He preparado unos temas para discutir aquí en Hay Tiro, para dar mi opinión, y si ustedes se animan, también tomar su opinión marcando al número que le acabo de compartir. Lo voy a hacer una vez más: en Estados Unidos 01323-580-5735, o en México o Latinoamérica 001-323-580-5735, y podemos platicar sobre los temas o cualquier otro tema del boxeo
que les interese platicar, pero aquí les preparé 3 temas de lo más reciente que hay del boxeo profesional, o de cierta forma que me interesan a mí. También les pedí por el chat de Boxeo Tijuana del WhatsApp si tenían algún tema que les interesaría escuchar o platicar hoy en este programa de La Esquina de León, y me mencionaron un par de ellos que me interesó, entonces los vamos aquí a tocar en el programa. Empezando con las declaraciones de el campeón actual peso ligero de las 135 libras, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo. Ese título se le acaba de otorgar a Vasily Lomachenko este pasado noviembre, o en este mes, a principios del mes, cuando el Consejo Mundial de Boxeo tuvo su anual convención, esta vez en Cancún, México, y el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, aprovechó el evento y la ceremonia que tuvieron ahí para presentarle el título franquicia a Vasily Lomachenko. Lomachenko es el segundo boxeador del boxeo profesional que ha recibido este título mundial. Bueno, este título, porque ni sabemos si es mundial. El primero fue nada más y nada menos que Saúl Canelo Álvarez, quien lo recibió en el peso medio de las 160 libras hace unos meses, creo que fue en agosto. Bueno, yo creo que ustedes ya están muy enterados de lo que se trata el título franquicia, donde no se tiene que defender en sí, donde el campeón franquicia no tiene que enfrentarse o defender ante un retador obligatorio o mandatorio. El título no se puede perder adentro del cuadrilátero en una pérdida, no cambia de manos si a algún momento u otro o Saúl Canelo Álvarez o Vasily Lomachenko llegan a perder. No se ha dado la explicación que si en dado caso que Vasily Lomachenko pelee o Saúl Canelo Álvarez se enfrente a un rival y lleguen a perder, que si todavía van a ser determinados como campeones franquicias o que solo siguen con ese título, ganar o perder, no importa. Y una de las razones de que por qué Mauricio Sulaimán explicó de que por qué iba a otorgar estos títulos, supuestamente solo iba a haber uno, lo repitió no solo en Boxeo con Severos Encina en una entrevista que le hicieron ahí nuestros compañeros exclusivamente, donde solo iba a haber uno, que iba a ser Saúl Canelo Álvarez, supuestamente, y lo dijo en otras plataformas también Mauricio Sulaimán. Pero obviamente no fue el caso, ya que también se lo acaban de nombrar a Lomachenko, y también se rumora que en un momento otro el campeón del Consejo Mundial de Boxeo peso completo, Deontay Wilder, quizás también puede ser determinado como o elevado, si lo quieren llamar así, a campeón franquicia. Pero ahorita ellos son los únicos dos, y la razón de que por qué Mauricio Sulaimán dio de que por qué quiso elevar a estos boxeadores es para que, en su opinión, no hubiera ningún obstáculo para hacer las peleas más grandes en esas divisiones. Que Saúl, por ejemplo, que Saúl Canelo Álvarez no tuviera que en un momento u otro defender contra el campeón interino en aquel momento antes de que fuera elevado Saúl Canelo Álvarez, que era Jermell Charlo, y el campeón absoluto era Saúl Canelo Álvarez, que no tuviera que ser obligado Saúl Canelo Álvarez en enfrentarse a un Jermell Charlo, porque en la opinión de Mauricio Sulaimán y quizás de muchos, la mayoría de ellos Canelo lovers, de que Jermell Charlo no presenta un gran combate para Saúl Canelo Álvarez, sin importarle a Mauricio Sulaimán el esfuerzo y lo que ha tenido que hacer Jermell Charlo en su vida como boxeador, no solo profesional, pero amateur, porque toda esa experiencia y todo lo que él ha vivido en su vida como boxeador lo ha llevado a ser el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, en un momento dado, él le hubiera gustado tener la oportunidad de retar por el título absoluto y contra el
boxeador más mediático del momento y el que representa la bolsa más grande en el boxeo, quien es Saúl Canelo Álvarez. Entonces, con eso dicho, yo creo que un boxeador que ha batallado, ha sufrido, ha sacrificado lo que ha tenido que hacer por año tras año, décadas a veces, para llegar a ese punto invicto, contra quien se haya enfrentado todavía está invicto y le ha ganado a boxeadores profesionales para llegar a ese punto, que se merece la oportunidad de ganar la bolsa más grande de su carrera, ¿no? No todos pueden ser Saúl Canelo Álvarez, solo puede haber uno que otro, quizás 2 o 3 o 4 boxeadores tan mediáticos como lo son Saúl Canelo Álvarez, como lo son Anthony Joshua, como lo son Gennady Golovkin, que pueden demandar o exigir o merecerse las bolsas más grandes del deporte. Entonces, todos los demás, pues lo que ellos tienen que buscar es la oportunidad, si tienen la suerte de estar en el mismo peso, en la misma categoría que estos boxeadores, entonces buscar la oportunidad de enfrentarse a ellos, porque eso va a hacer o a significarse la bolsa más grande que quizás vayan a conseguir en sus carreras. Y ahora Mauricio Sulaimán pues le está quitando esa oportunidad a ciertos boxeadores en esas divisiones para que Saúl Canelo Álvarez y en su momento también Vasily Lomachenko no tengan ningún obstáculo para hacer las peleas más importantes para ellos, para Saúl Canelo Álvarez y para Vasily Lomachenko. También la otra razón de que por qué yo creo y que no, yo creo que no es una teoría muy alocada, muy lógica, pero en convertirlos en campeones franquicias, entonces así el Consejo Mundial de Boxeo se asegura de siempre estar involucrado en la carrera boxística de estos boxeadores, uno de ellos siendo Saúl Canelo Álvarez, como lo acabo de mencionar, uno de los más mediáticos, si no el más mediático del boxeo actual, y el otro, Vasily Lomachenko, que también el número uno, considerado el número uno rey libra por la mayoría de la afición y de las listas libra por libra que valen la pena. Para mí son ESPN, una página, un portal muy importante, boxingscene.com, una de las páginas o quizás la página más importante de la noticia del boxeo, ya destronando a fightnews.com, y la otra es la revista Ring Magazine, quien tiene a Saúl Canelo Álvarez como el número uno, pero también se debe de mencionar que el dueño de la revista, que en un momento se consideró la Biblia del boxeo, que ellos se siguen autonombrando la Biblia del boxeo, pero el dueño de esa revista es el mismo promotor de Saúl Canelo Álvarez, quien es Oscar de la Hoya y Promociones Golden Boy. Ellos tienen a Saúl Canelo como número uno, el Ring Magazine, pero como lo acabo de mencionar, quizás haya un conflicto de interés ahí, porque el dueño de la revista es nada más y nada menos que el promotor de Saúl Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya, Promociones Golden Boy. De hecho, la revista se iba a ir bancarrota, ya iba a dejar de existir después de más de 100 años de existencia como la Biblia del boxeo, pero en una decisión muy buena de Oscar de la Hoya, teniendo la facilidad económica para poder hacerlo, compró la revista y la sigue manteniendo como tal, ¿verdad? Y muy bien por él, porque es una tradición boxística que ha, como lo acabo de decir, ha existido por más de 100 años, pero también se tiene que mencionar, y no es ninguna mentira, de que el dueño es Oscar de la Hoya y hay un conflicto de interés ahí, ¿no? Entonces, pero tienen a Saúl Canelo Álvarez como número uno, ESPN tiene a Vasily Lomachenko como número uno, y boxingscene.com tiene a Naoya Inoue como número uno. Obviamente Saúl Canelo Álvarez tiene su lugar en los primeros 3
de Boxing Scene y los primeros 3 de ESPN, pero en esas dos listas no es el número 1. Obviamente BoxRec aquí no entra. ¿Por qué? Porque BoxRec es un algoritmo que mide quién es el número 1, el número 2, cada parte de la lista, de una forma diferente a las listas que son más opiniones sobre la gente que vota para quién es el número 1. Cada uno de esos organismos, por llamarlos así, ESPN, Boxing Scene y Ring Magazine, la revista Ring, tienen un panel, una mesa de diferentes, y algunos de ellos algunas de las personas que votan en la lista de Ring Magazine también votan en la lista de Boxing Scene porque escriben para Boxing Scene, pero Ring Magazine les ha pedido también su voto para la lista de ellos, al igual que en ESPN. Creo que ESPN solo son la gente que escribe o de una cierta forma están involucrados con el boxeo por parte de ese portal o de esa cadena televisora que es ESPN. Entonces, la declaración de Lomachenko recientemente que hizo él públicamente en una plataforma que le llaman Loma TV, que no estoy muy seguro si es por YouTube o cualquier otra plataforma, pero él declaró textualmente, dijo, leí una entrevista con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, y él dijo que mi equipo pidió el título franquicia. Quiero hacerlo claro que nosotros no pedimos nada. Cuando lo leí me sorprendió mucho. Entonces, como lo mencioné al principio de este tema, fue de que este título se le presentó a Vasily Lomachenko en la convención del Consejo Mundial de Boxeo que tuvo como sede Cancún, México, hace unas semanas, y ahí se le hizo la presentación del título, se le elevó a él a campeón franquicia, y el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Haney, el invicto Devin Haney, fue elevado como campeón absoluto. Entonces mi opinión es de que yo no creo que Lomachenko ni Saúl Canelo Álvarez pidieron este título. De hecho, se había rumorado, había mencionado Mauricio Suleiman que estaban, antes de hacerlo público y antes de elevar a Saúl Canelo Álvarez como el campeón franquicia, había mencionado de que estaban pensando de hacer un título especial y que bla, bla, bla. Había mencionado el nombre del título como el título franquicia, y no hasta agosto, cuando nombró a Saúl Canelo Álvarez como tal, se supieron los detalles y de qué se trataba el título, ¿no? Entonces, antes de eso, obviamente Saúl Canelo Álvarez creo que él pidió ser campeón franquicia, y tampoco Vasily Lomachenko. Como lo acabo de mencionar, para mí yo creo que Suleiman lo hizo para siempre tener una parte de la carrera de estos dos boxeadores y de los otros que yo no tengo ninguna duda que va a nombrar campeones franquicias en otras divisiones, para estar involucrado de una cierta forma u otra en las peleas de estos dos peleadores. Como recientemente, ¿cuál fue la pelea? Fue una pelea de la OMB donde también se metió ahí Mauricio Suleiman, que dio el título Maya, no sé qué, y Paco Valcárcel, el presidente del Organismo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, lo criticó de que por qué se estaba metiendo, que no tenía nada que ver, que este título era la OMB, pero no me acuerdo cuál pelea era, pero creo que fue la de Saúl Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev, ¿no? Que ahí andaba Mauricio Suleiman y que se andaba metiendo y que no tenía nada que ver con él y que quería hacer un título diamante, no sé qué y no sé cuánto, y lo estaba ahí criticando el presidente de la OMB porque de una cierta forma u otra pues Mauricio Suleiman se quiere meter, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hizo en el chat de WhatsApp es de que si él anda declarando y Vasily Lomachenko anda declarando que él nunca pidió el título,
que por qué lo aceptó. Bueno, porque de la forma que se le presentó en una convención donde él estaba ahí con su padre, donde es una celebración del organismo de cual él es parte como campeón del Consejo Mundial del Boxeo, también es parte de la Organización Mundial del Boxeo y también de la Asociación Mundial del Boxeo, y estoy seguro que cuando ellos tengan sus convenciones, él también va a estar presente ahí, y ha estado presente. Entonces se hizo parte de esa convención, y pues sería muy, muy difícil de que a él lo llamaran para entregarle el título, elevarlo a campeón franquicia y él negarse en ese momento, ¿no? Se viera muy mal por su parte, se viera de una forma quizás grosera en los ojos de Mauricio Suleiman y del resto del Consejo Mundial de Boxeo, que dirigentes, ejecutivos, referees, otros peleadores que están ahí. Entonces yo creo que por eso, por respetar el organismo, respetar el evento, respetar la ceremonia, obviamente Lomachenko no puede hacer ese tipo de negarse, ¿no? De hacer eso. Entonces, esa fue la forma. Ahora, si atrás de puerta cerrada él supo que le iban a dar este título, que es lo más probable que le mencionaron cuando llegó, hey, vamos a darte un título, te vamos a elevar a franquicia y que bla, 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 y bla, bla, bla. Me imagino que él podía haber mencionado en ese momento, eso es que no me interesa mucho, mejor no lo hagan, no estoy muy contento con, con esta designación de que me vayan a elevar, no me interesa mucho, yo quiero ser el campeón regular, yo quiero poder unificar la división. Entonces, si él en ese momento le dieron esa opción, que no lo creo, pero que si le dejaron saber antes, no públicamente, que iban a hacer esto en esta convención, y él todavía pues cedió y no dijo, pues entonces es otra cosa diferente, pero en este momento pues no sabemos que si eso fue lo que pasó, ¿verdad? A Deontay Wilder, como lo acabo de mencionar, que se había rumorado que él iba a ser el siguiente y quizás él iba a ser el siguiente, porque se había mencionado de que lo iban a hacer en la convención, pero Deontay Wilder no asistió la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Cancún, México. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para el combate de este fin de semana ante Luis Ortiz, la revancha, que va a ser por Fox, pago por evento, el sábado desde Las Vegas, Nevada. Entonces él estaba en preparación, estaba en su campamento y no pudo asistir. Entonces quizás en vez de poner a Deontay Wilder, elevar a Deontay Wilder, quizás por eso hicieron a Vasily Lomachenko, a pesar de que también se había hablado de que Vasily Lomachenko también pudiera ser un candidato para el título franquicia. Pero Deontay Wilder ya ha dicho públicamente en algunas entrevistas de que a él no le interesa un título franquicia, de que a él no le interesa ser elevado a esta asignación, de que él quiere defender contra sus retadores mandatorios, sus retadores oficiales, por la razón de que di hace unos minutos, donde él siente de que si un boxeador ha sacrificado y le ha puesto el empeño en su carrera y tiene el talento y la habilidad para llegar a esa posición como el número 1 y ser el retador obligatorio para el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo peso completo, entonces de que ese peleador se merece enfrentarse al mejor, y en su opinión y en la opinión del Consejo Mundial de Boxeo, y lo ha demostrado Deontay Wilder, que él es el mejor peso completo del mundo según el Consejo Mundial de Boxeo, y por eso él es el campeón. Entonces esa obligación, ese retador obligatorio, se merece enfrentarse a él, y Deontay Wilder cree en eso, y por eso él dice que no le interesa ser elevado a campeón franquicia. Si Mauricio Suleiman va a tomar eso en consideración, de que Deontay Wilder lo ha dicho públicamente, o si va a hablar con él en privado. Ya sabemos que Mauricio Suleiman, cuando
y el Consejo Mundial de Boxeo, pero en su parte el líder del organismo, quien es Mauricio Suleiman, cuando él no está de acuerdo con algo, igual como su padre, de cierta forma, que en paz descanse, don José Suleiman, hace todo lo posible para pelearlo. Lo hemos visto con los problemas que tuvieron el Comité Olímpico, con el organismo amateur y también con la idea de meter a boxeadores profesionales en las Olimpiadas. Fue algo de que Mauricio Suleiman no estuvo de acuerdo y hizo una campaña de relaciones públicas contra esa idea, donde consiguió que muchos boxeadores se negaran a la invitación del Comité Olímpico Mexicano del Deporte, cuando ese comité les extendió la invitación a los campeones mexicanos y a los peleadores profesionales mexicanos de que se unieran al equipo, al equipo olímpico para Tokio 2020, y muchos de ellos, incluyendo Saúl Canelo Álvarez, Mariana Juárez, Andy Ruiz, que Andy Ruiz en su momento dijo que sí, luego dijo que no, pero todos, porque no hemos escuchado de un profesional o un campeón, mucho menos del Consejo Mundial de Boxeo, que hayan aceptado la invitación por el Comité Olímpico Mexicano. Entonces Suleiman hizo una campaña muy fuerte sobre esa idea. También ha hecho una campaña muy fuerte para mantener las peleas de campeonato femenil a 10 asaltos y no a 12, como lo hacen los hombres, y también mantener el tiempo de cada round del boxeo femenil en 2 minutos y no en 3 minutos, donde muchas boxeadoras femenil han pedido, y mucha gente lo ha intentado de hacer. De hecho, en la cartelera de apoyo para Saúl Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev, hubo un combate de boxeo femenil a 10 vueltas por el título interino de la AMB peso mosca, donde los asaltos fueron de 3 minutos. Y se supo, no fue público, pero se supo acá a la sorda, de que Mauricio Suleiman estuvo muy disgustado con una de las boxeadoras que participó en ese combate, quien fue Cenies Estrada de East LA. De hecho, quien ganó el combate, quien detuvo a la ex medallista olímpica bronce del 2012, Marlene Esparza, porque Cenies Estrada es la campeona interina peso mini mosca, campeona plata mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces ella, siendo parte del organismo del Consejo Mundial de Boxeo, siendo parte del Consejo Mundial de Boxeo como subcampeona plata de mini mosca, participó en un combate donde los asaltos estaban programados a 3 minutos, algo que el Consejo Mundial de Boxeo está firmemente 100% opuesto. Y al parecer estuvo disgustado y platicó con ella, a lo que sé. De hecho, le vamos a tener mañana en el programa de boxeo femenil que participo en inglés, aquí por blogtalkradio.com/2 Minute Round, si lo quieren escuchar en inglés, con mis co-anfitriones David Ávila y Lupi Gutiérrez. Vamos a tener a Cenies Estrada en una entrevista exclusiva, y le vamos a hacer esa pregunta también, ¿no? Pero entonces vamos a ver si Mauricio Suleiman ha platicado con Deontay Wilder o va a platicar con Deontay Wilder y le va a pedir que acepte la elevación a campeón franquicia, si es lo que están pensando hacer, y si va a poder convencer a este Deontay Wilder y que acepte esa asignación. Entonces, este es el primer tema de Hay Tiro a la Esquina de León, capítulo número 8, aquí en su plataforma de Boxeo Tijuana. Les pido que si quieren participar aquí conmigo, lo pueden hacer al 323-580-5735, 323-580-535 desde los Estados Unidos, o si quieren marcar desde México o Latinoamérica y opinar sobre ese tema, o presentar otro tema, o opinar de los temas que voy a presentar en unos minutos. Lo pueden hacer también marcando desde México, Latinoamérica, al
580-5735. Ahora nos vamos al siguiente tema de aquí de Ahí Tiro la Esquina de León, que me pidieron dar mi opinión en el chat de WhatsApp de aquí de Boxeo Tijuana. Y esas fueron las recientes declaraciones de Sergey Kovalev sobre el combate ante Saúl Canelo Álvarez a principios del mes y su desempeño en ese combate ante Saúl Canelo Álvarez, donde por la mayoría del combate Sergey Kovalev solo utilizó un jab para tratar de mantener a Saúl Canelo Álvarez a la distancia. Con ese jab hizo la pelea algo competitiva, pero al final fue noqueado en el 11º asalto por Saúl Canelo Álvarez. Después del combate ha habido muchas acusaciones, mucha gente en las redes sociales tratando de desmeritar a Saúl Canelo Álvarez de ese triunfo, mencionando de que quizás la pelea estuvo arreglada, que se vendió Sergey Kovalev, que le arreglaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ayudó las declaraciones de Kovalev hace unos días, donde él dijo que según él no tuvo suficiente tiempo para prepararse después de su pelea ante Anthony Yarde en agosto en Rusia, pero que no podía dejar ir la oferta económica de alrededor de $12 millones, que es lo que se rumora que se le pagó, ¿no? Otras cosas que también se deben de mencionar que fueron parte de esa oferta que se le hizo a Sergey Kovalev fue de que si él llegaba a perder, que fue lo que pasó, de que se le garantizaban 2 combates, me imagino con garantías ya puestas, porque así suele pasar cuando se hacen estos tipos de tratos, que se le da la garantía de cuánto, lo mínimo que se le va a pagar por esos 2 combates, por DAZN, que él va a recibir esos 2 combates si él los quiere aceptar, porque él también tiene la opción de retirarse después de este combate y ahí queda y se acabó, pero eso lo dudo. No creo que va a dejar dinero en la mesa, ya como lo acaba de mencionar, de que por lo mínimo me imagino que hay unas garantías ya puestas para esos 2 combates por DAZN, que serían la responsabilidad de Eddie Hearn o de Golden Boy Promotions, o no sé si Eddie Hearn, eso no quedó claro, porque el promotor del evento fue Promociones Golden Boy, pero no quedó claro de que si esas 2 opciones, si llegara a perder Sergey Kovalev, que si las opciones eran de Golden Boy Promotions para presentar a Sergey Kovalev por DAZN, o si eran directamente las opciones con DAZN. Y con eso dicho, pues nos pudiéramos imaginar, y lo más seguro y lo más probable es de que sean con Matchroom Boxing USA, la promotora del inglés Eddie Hearn. Entonces se le prometieron esos 2 combates por DAZN, o si llegaba a ganar, él estaba libre de cualquier trato con Promociones Golden Boy o con DAZN o quien sea, y él podría regresar al trato exclusivo que él tiene con su promotora Main Event y copromotora Top Rank y la plataforma de ESPN, donde Top Rank Barbarian presentan sus combates. Eso no pasó. Ahora Sergey Kovalev tiene los 2 combates garantizados con DAZN por sufrir esa derrota y perder su título de la OMB contra Saúl Canelo Álvarez. Entonces la pregunta que se me hizo en el WhatsApp es de que si esto afecta al Canelo y si afecta al boxeo. Y por supuesto los afecta a los 2. Al boxeo lo afecta de cierta forma porque es otra mancha contra el deporte. Pero ya a estas alturas, después de más de 100 años como el boxeo, como lo conocemos ahorita, como el boxeo profesional bajo las reglas del Queensberry Rules, como le llaman, que Queensberry era un marqués o una persona parte de la realeza, que se pudiera llamar así, en Inglaterra, y él fue el que desarrolló las reglas que
rugen este deporte hasta este punto, ¿no? Los minutos de 3 asaltos, 15 rounds por pelea en peleas de campeonato, obviamente esas ya las cambiaron a 12. De hecho, creo que el Consejo Mundial de Boxeo fue el que inició bajándolas a 12 y luego los otros organismos lo siguieron. Como lo acabo de mencionar, asaltos de 3 minutos, con 1 minuto de descanso, guantes de ciertas onzas por cierto peso, categorías, etcétera, 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 ¿verdad? Antes era casi unas peleas a la muerte, hasta que se daba uno por vencido, no se determina, ellos negociaban cuánto iba a durar cada round, hasta cuántos rounds iba a haber, peleaban 20, 25, 30 asaltos hasta que uno ya no podía y casi lo mataban. Entonces, eso del hecho no había reglas y por eso se desarrollaron estas reglas. Entonces, desde ese entonces ha habido manchas en el boxeo, en el pasado, ¿no? Lo que quieras llamarle, cualquier mancha que se les antoje para el boxeo, ¿no? De peleas arregladas, que sí ha habido peleas arregladas. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro en inglés que se trata de cómo la mafia italiana, la Cosa Nostra, como le llaman en Italia o en los Estados Unidos, llegó a controlar el boxeo en las décadas de los 20, 30, 40 y 50 y también tener la mano, no tanto controlarlo ya en los 60, pero tener su mano metida en el boxeo. Y de hecho, si tienen la oportunidad, hay un documental que acaba de salir en Showtime, en la cadena Showtime, sobre la carrera de Sonny Liston, un campeón del peso completo de los 50, de los 60, que a ganarle a Sonny Liston, un peleador que hizo la mayoría de su carrera en Filadelfia, Cassius Clay, en ese momento, mejor conocido como Muhammad Ali, se coronó como campeón del mundo peso completo por primera vez, ¿verdad? Y en ese documental hablan de cómo, o se rumora, o se cree, de que Sonny Liston estaba controlado por la mafia. Y en el libro que estoy leyendo también habla de eso, de cómo estaba controlado Joe Louis, el campeón afroamericano, uno de los campeones más reconocidos del siglo XX, del boxeo, uno de los atletas más reconocidos mundialmente del siglo XX, Joe Louis, y otros boxeadores. De hecho, ahorita en la parte que voy en el libro están hablando de la carrera y cómo estaba controlada de cierta forma, sin él darse cuenta, Joe Louis, porque su apoderado vendió porcentajes de su carrera, que en su momento creo que Joe Louis hasta les debía dinero a ellos cada vez que se peleaba, de tanto que se metieron su porcentaje y quién agarraba una tajada de sus peleas y de qué forma. De eso. Y él también tuvo su parte, él también vendió parte de su carrera y de sus ganancias, de sus bolsas a la mafia por recibir dinero en adelantado, para que y X cosas, ¿no? Si les interesa pueden investigarlo y pueden leer el libro que estoy leyendo. La verdad no me acuerdo cómo se llama el libro. El siguiente programa se lo puedo compartir o se lo puedo compartir en Boxeo Tijuana. Si les interesa pueden dejar ahí mensajes en el WhatsApp o ponerlo en los mensajes aquí del programa de youtube.com/Boxeo Tijuana. Entonces, las manchas ahí siempre han estado en el boxeo. Esta es otra mancha donde un boxeador menciona que quizás no dio lo mejor que sí, o de él mismo, que quizás no pudo llegar en su mejor momento, pero que la oportunidad económica que se le ofreció, no podía decirle que no. Y eso ha pasado miles y miles de veces en el boxeo profesional, con boxeadores de renombre. Mencionen el boxeador y se les puede dar un ejemplo. Les voy a dar 2 ejemplos. Les voy a dar 2 ejemplos que se me acaban de ocurrir a mí ahorita. Una es la primera pelea entre
Oscar de la Hoya y Julio César Chávez padre, donde Julio César Chávez padre sufrió una cortada cuando su hijo Julio César Chávez Jr., Julio César Chávez Carrasco, el primer campeón mexicano peso medio de la historia de México, estaba sentado en las piernas de Julio César Chávez padre, Julio César Chávez González, en una entrevista a unas semanas antes del combate. Julio César Chávez Jr. hizo la cabeza para atrás como un niño, como el niño que era, y le dio un cabezazo al papá y le abrió una cortada en la ceja a unas 2-3 semanas antes del combate. Esa lesión, esa cortada no se podía sanar en el tiempo adecuado antes de la pelea, pero Julio César Chávez Jr. no podía dejar ir los millones de dólares que él estaba por ganar para esa primera pelea ante Oscar de la Hoya. ¿Y qué hizo? Sanó, trataron de esconderlo con maquillaje supuestamente, y fue el combate. ¿Qué pasó en la pelea? Se le abrió la lesión y esa cortada fue protagonista de ese combate, ¿no? Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es después de la pelea de no más entre Roberto Durán y Sugar Ray Leonard, donde a principios de los 80, Roberto Durán, la primera pelea entre Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Sugar Ray Leonard, donde gana Roberto Durán, donde le gana a Sugar Ray Leonard en un combate que la mayoría del boxeo y de la afición, de la prensa, a ustedes quieran, no creía que Roberto Durán podía ganar. Le quita el invicto a Sugar Ray Leonard, a una estrella del boxeo en ese momento. Roberto Durán también era una gran estrella. Después de eso, Roberto Durán se va en viaje artística, es millonario, tiene gente buscándolo, a él obviamente no tenía ningún problema con los excesos, comía, bebía, mujeres, drogas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces Sugar Ray Leonard se dio cuenta de eso y dijo, yo quiero la pelea inmediata, la quiero ya, que ya se haga. Entonces Roberto Durán, sobrepasado del peso, tuvo que aceptar la pelea, y en vez de entrenar para ganar la revancha, tuvo que entrenar para bajar de peso, pero le ofrecieron, no me acuerdo muy bien, creo que si no fue el doble, el triple de lo que le habían ofrecido por esa primera pelea, ¿verdad? Y él no podía decir que no, entonces aceptó y ¿qué vimos? Vimos el no más, donde no pudo con la estrategia de Sugar Ray Leonard, no estaba preparado y tuvo que dar ese famoso no más. Voy a dar un ejemplo más, se me acaba de ocurrir, me recordó Roberto Durán. Antonio Margarito derrota a Miguel Cotto en ese primer combate, igual que Roberto Durán, nunca había recibido tanta atención, la atención que siempre había buscado Antonio Margarito. Se le habían negado otros combates de renombre, especialmente ante Floyd Mayweather Jr., un Floyd Mayweather Jr. que pagó para salirse del contrato con Top Rank cuando ambos estaban bajo la bandera de Top Rank, Floyd Mayweather Jr. y Antonio Margarito. Pagó $8 millones Floyd Mayweather Jr. para salirse de ese contrato con Top Rank, para no enfrentarse a Antonio Margarito, porque Bob Arum quería obligarlo a enfrentarlo a él, y lo hizo Floyd Mayweather Jr., se salió de ahí, bla, bla, bla. Antonio Margarito por fin recibe la atención que él creía que se merecía, y sobrepeso, no entrenado, sus apoderados le dicen, tienes que pelear en enero, porque esa pelea creo que fue en julio. Sí, fue en julio, a fines de julio, la pelea ante Miguel Cotto, y ya después de que se fue a Puerto Rico a recibir una ceremonia de la OMB, Paco Barcárcel, y andaba para aquí y andaba para allá. Le dicen, tienes que enfrentarte a Shane Mosley para enero. No estoy listo, le dice Antonio Margarito. Le dice, tienes que hacerlo sí, o HBO va a estar muy disgustado, no te van a dar otra pelea, vamos a perder mucho, tienes que hacer la pelea. Y obviamente le pagaron una muy buena bolsa.
Y Antonio Marito tuvo que meterse a campamento, supuestamente se había lesionado la espalda, y tuvo que meterse al campamento no para prepararse para el combate entre Shane Mosley, pero para perder peso. Entonces, estos han sido 3 ejemplos, pero como esos hay miles y miles en el boxeo profesional, donde un boxeador quizás no está en su mejor momento, pero tiene que aceptar una pelea bajo ciertas circunstancias para ganarse la bolsa más grande de su carrera. No es excusa, no se le puede culpar a Saúl Canelo Álvarez, así como no se le puede culpar a Shane Mosley y no se le puede culpar a Roberto Durán y no se le puede culpar a Oscar de la Hoya de la decisión que hizo ese boxeador, ¿verdad? Se le hizo la oferta y Sergey Kovalev tenía la oportunidad de decir sí o no, ¿verdad? Esa era la oferta. Hubiera sido diferente si Saúl Canelo Álvarez hubiera aceptado enfrentarse a Gennady Golovkin en mayo del 2020 como se lo había pedido DAZN y así hacer el combate en septiembre contra Sergey Kovalev como estaba planeado originalmente. Quizás hubiera sido una pelea diferente, quizás hubiéramos visto otro Sergey Kovalev, pero como no se llegó a ese arreglo, Saúl Canelo Álvarez optó por no pelear en la fecha del 16 de septiembre de la independencia mexicana y Sergey Kovalev hizo su defensa mandatoria, obligatoria contra Anthony Yarde, una pelea de que él ya había aceptado en Rusia, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Pero para mí es una excusa que sacan la mayoría de los boxeadores. La mayoría de los boxeadores tienen que sacar una excusa cuando son derrotados, ¿no? Hay diferentes tipos de boxeadores, como hay diferentes tipos de personas. Hay otros boxeadores que están en una muy buena pelea, como Regis Prograis, y al final pierden y aceptan la derrota. No les quita mérito en aceptar la derrota. Dieron una buena pelea, dieron una gran actuación, pero al final de la noche aceptan de que su rival, su contrincante, el que los derrotó, en el caso de Regis Prograis, Josh Taylor, fue mejor que él esa noche. No significa que Regis Prograis no puede creer que si se volviera a hacer el combate, pudiera ser su noche y él pudiera ganar esa revancha, porque la pelea fue tan cerrada. Al igual que Nonito Donaire. Nonito Donaire también hizo una gran actuación ante Naoya Inoue hace unas semanas y él aceptó la derrota. Y no significa que si se volviera a hacer la pelea, pudiera ser la noche de Nonito Donaire y quizás también pudiera derrotar a Naoya Inoue porque fue el que le dio mejor pelea en toda la carrera de Naoya Inoue, del monstruo, ¿verdad? Pero hay otros boxeadores que pase lo que pase, no importa lo que pase, que si los jueces dan empate, pero la mayoría de la afición o de la prensa ven al rival ganar, o si los jueces dan decisión mayoritaria, pero la mayoría de la afición y de la prensa vio empate, ellos creen que ganaron y ellos dicen que ya ganaron y que no hay por qué enfrentarse a un cierto perdedor porque ellos en sus ojos ya ganaron. Pues hay otros boxeadores también que pase lo que pase, tienen que tener una excusa para poder ellos alimentar su ego y creer que nadie les puede ganar, ¿verdad? Sergey Kovalev es ese tipo de boxeador. Su primera derrota ante Andrew Ward tuvo una excusa. La segunda derrota contra Andrew Ward tuvo una excusa. Su tercera derrota ante Eleider Álvarez tuvo una excusa. Y ahora, obviamente, ahorita contra Saúl Canelo Álvarez tiene una excusa, ¿no? Es parte del deporte. Yo no lo veo así. A mí no me importan las excusas después del momento. Cada quien que se sube a ese cuadrilátero, y lo digo por Julio César Chávez, papá, como lo acabo de mencionar,
lo digo por Roberto Durán, lo digo por Antonio Margarito y lo digo por Sergey Kovalev. Cada quien que se sube a ese cuadrilátero lo hacen por su propia voluntad. Ya si las ofertas económicas o las opciones o las oportunidades que se le dan son tantas que lo tienen que tomar para sacarle jugo a esa oferta y quizás no estar en sus mejores condiciones, pues ese es el riesgo que toman y eso es lo que tienen que aceptar. Y así como están aceptando esa oferta económica, entonces tienen que aceptar la derrota como tal y no tratar de vendernos una excusa de que no estaban preparados o que estaba cortado o que andaba de gira artística y estaba eh, con los excesos que pueden ser parte de esas giras, ¿no? O sea, hay consecuencias por cada acción y por cada eh, y por cada y por cada decisión que se hace. Quizás si Sergey Kovalev, si Saúl Canelo Álvarez hubiera aceptado la oferta que le estaba haciendo de AZN en enfrentarse a Gennady Golovkin en mayo del 2020 y así hacer la pelea para septiembre, quizás la oferta económica, porque se le hubiera dado suficiente tiempo para entrenar, quizás la oferta económica para Sergey Kovalev hubiera sido menos. Pero como aquí se estaba tomando en consideración de que venía de una pelea dura ante Anthony Yarde, donde casi era noqueado, y que el tiempo entre ese combate y el combate entre Saúl Canelo Álvarez no era el tiempo que él estaba impuesto para entrenar y recuperarse de una pelea dura y luego volver a entrenar. Entonces, si tuvieran el apoderado inteligente, que yo sí creo que Aegis Climax, que es su apoderado, y también su promotora, quien es Kathy Duba y Bob Arum, muy inteligentes, entonces ellos tienen que presentar eso a Golden Boy, los que están haciendo la oferta. Mira, la vez pasada me ofreciste por decir $8 millones. Muy bien. Pero ahora estamos tomando un poquito de riesgo porque no tenemos el tiempo adecuado para descansar y para recuperarnos de esa tan dura pelea que tuvimos contra Anthony Yarde. Muy bien, estamos preparados a tomar ese riesgo. Pero para nosotros tomar ese riesgo, tú, Golden Boy Promotions, a quien te están poniendo mucha presión de AZN, porque Saúl Canelo Álvarez solo se ha presentado una vez este año contra Daniel Jacobs en mayo. Entonces tú vas a tener que pagar un poquito más para que nosotros nos sentemos a gusto en tomar ese riesgo. Y eso fue lo que pasó. Se le pagaron supuestamente $12 millones y también se le hicieron estas ofertas que tocamos al principio del tema, donde tiene 2 combates con DAZN por si llegara a perder contra Saúl Canelo Álvarez. Esos son los tipos de negociaciones que se hacen en el boxeo. Se tiene que tomar en cuenta el riesgo que está tomando un peleador y se tiene que pagar por esos riesgos porque una carrera de un boxeador no es para toda la vida y la mayoría de las veces estos boxeadores no tienen mucha educación y no tienen otra forma de producir ingresos. Entonces lo que ganan aquí es lo que ojalá les va a ayudar a vivir el resto de su vida. Y si se ponen a pensar, Sergey Kovalev tiene 36, 37 años. Le quedan ojalá, otros 30, 40 años de vida y sin educación tiene que tomar este dinero e invertirlo de cierta forma o administrarlo de cierta forma para que le dure el resto de su vida. Entonces, esos son los riesgos que sus apoderados o sus promotores cuando están haciendo estas negociaciones tienen que tomar en cuenta y tienen que traerlos a la mesa para que se les pague adecuadamente. Así es como se hacen estos tipos de negociaciones. Entonces, sí es una mancha para el boxeo, pero es una de tantas de que el boxeo ya se ve como un leopardo de tantas veces, de tantas manchas que tiene el boxeo. Ahora, si esto afecta al Canelo Álvarez, sí le afecta al Canelo Álvarez, porque como lo hemos visto desde que
Sergey Kovalev hizo esas declaraciones, no ha habido falta de gente que han tomado las redes sociales y acusar a Saúl Canelo Álvarez de que obviamente le da leña a este tipo de declaración de Sergey Kovalev, le da más leña a todos ellos que creen que las peleas de Saúl Canelo Álvarez están arregladas o compradas. Yo no creo que sus peleas están arregladas o compradas. Si eso fuera el caso, pues no estuviéramos no fuéramos aficionados de este deporte, como lo hemos mencionado varias veces en este programa. Si ese fuera el caso de que están arregladas o están compradas de cierta forma, pues entonces nos vamos a ver la lucha libre, porque mínimo ahí vamos a saber cuál es el resultado, y la mayoría de las veces el bueno es el que gana, ¿no? El que la gente quiere es el que gana, como lo fue Hulk Hogan en mis tiempos cuando miraba lucha libre, cuando tenía menos de 10 años, pero uno que cuando ya madura un poco, pues busca otras cosas, ¿no? Mínimo en mi caso, porque yo sé que sí hay mucha gente adulta que todavía le gusta la lucha libre. Pero yo no creo que las peleas de Saúl Canelo Álvarez están compradas o arregladas, pero lo que no se puede negar es que sin duda en la carrera de Saúl Canelo Álvarez se han buscado ventajas sobre sus rivales. Eso no hay duda, es algo que se ha visto vez tras vez en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, ¿verdad? Si no es la edad del boxeador que se está enfrentando, es en el punto de la carrera de ese boxeador a quien se está enfrentando. Casos pueden ser Shane Mosley, caso puede ser Carlos Valdomir, un caso puede ser James Kirkland, ¿verdad? Esas son las ventajas que Saúl Canelo Álvarez y su equipo han buscado. También ha habido ventajas que han buscado en peso, en cláusulas, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso no se puede negar, de que las peleas estén arregladas o compradas, eso yo no lo voy a creer. Pero lo que no se puede negar y que no hay duda es en que la carrera de Saúl Canelo Álvarez han buscado ventajas sobre sus rivales. Eso no hay duda. Si no lo quieren creer, pues están viendo el boxeo con lentes color canelo y se están tragando todo el humo que les están vendiendo. Eso, sin duda. Ahora, el entrenador y coapoderado, o coentrenador y coapoderado con su papá Chepo Reynoso, pero Eddie Reynoso difundió una carta que él escribió contestándole algunas declaraciones de Kovalev y también algunas de las cosas que algunas miembros de la prensa han dicho públicamente, como lo ha hecho David Feitelson y uno que otro por ahí también, Fernando Schwartz, ¿no? Que no la vamos a leer, yo no estoy para estar leyendo toda una carta de Reynoso aquí en el programa, pero lo que se me hizo interesante fueron dos cosas que mencionó Eddie Reynoso, donde él dice que ellos no han buscado cláusulas, que no han buscado nada de eso, que él no han pactado pesos, que contra Miguel Cotto el que hizo pactar el peso fue Miguel Cotto, que quizás sí, pero no fue contra Amir Khan. Y también contra Erislandis Lara. Ellos quisieron pactar el peso, Canelo Álvarez lo hizo. Y que hasta ellos han sido víctimas de pesos pactados porque ellos se dieron a las 152 libras para Floyd Mayweather Jr., que eso no es verdad. Todo el mundo lo sabe de que el equipo, para hacer la pelea contra Floyd Mayweather Jr., porque tuvieron que convencer a Floyd Mayweather Jr. a enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez, porque en su momento quizás Saúl Canelo Álvarez, en los ojos de Floyd Mayweather Jr., no traía mucho a la mesa más que su afición mexicana, que ellos dijeron, ok, para hacer la pelea ante ti, Floyd Mayweather Jr., estamos dispuestos a bajar a las 152 libras, algo que el equipo de Floyd Mayweather Jr. ha declarado que, y no han sido desmentidos por el equipo de Saúl Canelo Álvarez. Dijeron, nosotros no estamos buscando hacer una cláusula, pero ya que ellos la ofrecieron, pues si ellos se van a poner de pechito, pues la vamos a tomar. Entonces, Floyd Mayweather Jr. no buscó una cláusula ante Saúl Canelo Álvarez. Se ofrecieron, se pusieron de pechito, y Floyd Mayweather Jr., en toda su inteligencia, porque algo que no se le pueden dejar a Floyd Mayweather Jr., a pesar de que no sabe leer muy bien o escribir,
lo que no se puede negar, y él lo ha dicho varias veces, y sí le creo, es de que cuando se trata del boxeo, quizás no hay alguien más inteligente que él, que hay otros boxeadores con más corazón y más esto y más otro, pero más inteligente que él no hay, y quizás sea verdad. Entonces, ahí en esa carta, Eddie Reynoso menciona eso, que eso el mundo lo sabe, el mundo del boxeo sabe que no es verdad. Y otra cosa que también Eddie Reynoso menciona en su carta, y esto fue en el último párrafo, dice, él siempre trata de llegarle al nacionalismo o al patriotismo, como se diga, del aficionado. Y esto, él lo declaró esto en la carta. Él dijo textualmente en su carta, dice, como verdaderos aficionados al boxeo y como mexicanos, deberíamos de sentirnos orgullosos de que en este momento el mejor peleador del mundo es mexicano. Mi primera pregunta sobre esa declaración, esa frase, es ¿cuándo se nacionalizó como mexicano Vasily Lomachenko? Porque él dice el mejor peleador del mundo. Bueno, el mejor peleador del mundo es Vasily Lomachenko. El único, bueno, hay muchos que creen que es Saúl Canelo Álvarez, pero la Ring Magazine obviamente es Eddie Reynoso. Pero no es equivocadamente, no es al 100%, no es la opinión de todo el mundo entero, de todo el mundo del boxeo entero, de que el mejor boxeador del mundo es Saúl Canelo Álvarez. Cuando Floyd Mayweather Jr. era el número 1, el 95% del boxeo, del mundo del boxeo, sabía que Floyd Mayweather Jr. era el número 1. Quizás el otro 5% mencionaba a Manny Pacquiao. Pero no, en ninguna forma ahorita el mundo del boxeo, no supiera decirle qué porcentaje, pero obviamente no es el 95% del mundo del boxeo, cree que Saúl Canelo Álvarez es el mejor peleador del mundo. Pero se entiende por qué lo está diciendo, ¿verdad? Se entiende por qué lo está diciendo, porque él es el entrenador de él, y pues obviamente lo va a defender capa y espada y decir que él es el mejor boxeador del mundo, ¿no? Entonces, si no sientes orgullo o no reconoces a Álvarez como el número 1, no eres aficionado del boxeo, no sabes del boxeo, o no puedes sentirte mexicano porque no reconoces a Álvarez como el número 1, eso lo hacen vez tras vez, tras vez, tras vez, que si no sigues a Saúl Canelo Álvarez, que si mencionas de que ha buscado ventajas en su carrera, eres un cangrejo, y que todos los mexicanos son cangrejos porque cuando ven a un mexicano triunfar, solo lo quieren demeritar o hacerlo menos. Yo no soy de esa escuela, yo no creo en eso. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Y mencionando la verdad no te hace un cangrejo. Y mencionando la verdad no te hace quitarle un mérito al boxeador. Saúl Canelo, aquí lo hemos mencionado varias veces, es uno de los mejores boxeadores del momento. Es un muy buen boxeador. Va a terminar su carrera como quizás uno de los mejores boxeadores que ha dado México, ¿verdad? Pero a mí no me van a tapar los ojos, y a muchos no le van a tapar los ojos, de que no se puede negar que en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, en varias de sus peleas, han buscado ventajas. Eso no se puede negar, eso es una realidad de la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Y si quieren decir otra cosa, bueno, ya lo dije, están viendo el boxeo con lentes color canelo, y se están tragando todo el humo que les están vendiendo los Canelo Lovers, ¿no? Entonces, ese es el segundo tema. Ya casi nos vamos aquí, pero quería tocar el tercer tema, que es, se acaba de anunciar recientemente, hace unos días, de que que Jaime Munguía, el tijuanense, sube a las 160 libras en enero, el 11 de enero, por DAZN, y se va a enfrentar al irlandés Spike O'Sullivan. Entonces, rápidamente, para tocar el tema de es una buena pelea para mí. Yo creo que es una buena pelea para Munguía, es una buena introducción a las 160 libras. Se sabe de que Jaime Munguía ha batallado mucho para dar esas 154 libras. A sus 23 años se está creciendo, se está embardeciendo, y le ha costado mucho bajar
Obviamente sabemos de los cambios que ha habido en su carrera. Haciendo aquí de Tijuana, lo hemos visto ser entrenado por diferentes boxeadores, empezando con su papá, Jaime Munguía, papá, y luego también tuvieron ahí como asistente a ¿cómo se llama? El Chivo Martínez, creo que se pide Chivo Martínez. También tuvieron otro entrenador de aquí de Tijuana que también le estaba ayudando, y luego ya cuando empezaron a llegar a las grandes ligas fueron con Roberto Alcázar de Los Ángeles, ese entrenador reconocido por ser el boxeador, el que llevó a Oscar de la Hoya a su primer título mundial. Y últimamente han contratado a nada más y nada menos que al también 4 veces campeón en tantas divisiones, Eric el Terrible Morales. Ahorita se encuentran en el Otomí preparándose para este combate del 11 de enero ante Spike O'Sullivan. Pero, pues, Munguía, campeón del mundo en las 154 libras. Rápidamente vamos a tocar lo que hizo ahí. Capturó el título en mayo del 2018 con un knockout técnico ante el campeón Saram Ali. Saram Ali había derrotado a Miguel Cotto por ese título, un Miguel Cotto que le ganó a este japonés, no recuerdo su nombre aquí ahorita. Yo fui al combate, fue ahí en el StubHub Center, el título vacante. Se enfrenta a Saram Ali sorprendentemente logra el desafío y derrota a Miguel Cotto, que lo manda al retiro. Y luego llega Liam Smith, parece que iba a enfrentarse ante Saram Ali. Liam Smith se tiene una enfermedad y entra Jaime Munguía y noquea a Saram Ali en 4 asaltos impresionantemente, efectivamente. Entonces se convierte Jaime Munguía en una de las nuevas estrellas del boxeo mexicano. 2 meses después, en julio, se lleva una decisión unánime contra Liam Smith. Un Liam Smith que nos ha comprobado de que no es un clase A, es un clase B. Le gana a muchos, pero cuando tiene que ganarle a un Saúl Canelo Álvarez o a un Jaime Munguía, no da el ancho. Entonces es un clase B. Saram Ali era un peso welter elevado a 154 libras. Solo tomó la pelea contra Miguel Cotto porque supuestamente era la ventaja de Miguel Cotto, un boxeador que no era de las 154 libras, y entonces eso iba a darle la ventaja a Miguel Cotto, pero no fue así. Saram Ali le ganó. No, Saram Ali en las 154 ni en las 147 libras es un boxeador clase A o de la elite. 2 meses después de eso, en septiembre, Munguía detiene a un tal Brandon Cook en 3. Después de eso, en enero, se va a la distancia contra un Takeshi Inoue. Entonces ahí empezamos a ver unas deficiencias en la defensa. Ya las habíamos visto, obviamente Jaime Munguía no es conocido por su defensa, pero contra Takeshi Inoue se vio qué tanta falta de defensa tenía y qué tanta podía hacer una diferencia en un combate donde se empezó a ver contra Takeshi Inoue, y casi se confirma en su siguiente combate en abril de este año contra Dennis Hogan en Monterrey, donde la mayoría de la afición y de la prensa y de mucha gente lo vieron perder contra un Dennis Hogan, pero Jaime Munguía se lleva la decisión mayoritaria en ese combate, y se empezaron a ver ya muchas deficiencias, no solo en la defensa de Jaime Munguía, pero en su estilo, y también quizás que estaba batallando tanto para dar el título. Y en su último combate, que fue en septiembre, en la primera pelea con Eric Morales, va contra un africano desconocido en Patrick Alari y lo noquea en 4 asaltos, ¿no? Entonces, la campaña que hizo Jaime Munguía, la verdad, no es una campaña impresionante. Saram Ali, Liam Smith, Brandon Cook, Takeshi Inoue, Dennis Hogan y Patrick Alari. Nadie va a decir en 5 años o en 3 años o en 10 años de que Jaime Munguía fue un gran peso superfuerte. Fue campeón, lo defendió 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero nadie va a decir que esa campaña que hizo Jaime Munguía en las 154 libras fue algo que quizás en su momento, en el futuro, lo vaya a ayudar a meterlo al Salón de la Fama. ¿Ok? Así, en pocas palabras.
Entonces vamos a ver lo que vaya a hacer este muchacho de 23 años en las 160 libras, ¿verdad? Ahí tiene la oportunidad de enfrentarse a peleadores de más renombre, de más talento, y si llega a derrotarlos, pues va a pintar para algo, ¿verdad? Estamos hablando de un Gennady Golovkin, aunque ya lo estuviera agarrando en la tercera etapa de su carrera, un Saúl Canelo Álvarez, que si lo llega a enfrentar, pues obviamente va a ser la bolsa más grande de la carrera de este muchacho de 23 años, y si llega a perder, que yo creo que si llegara a perder, si se enfrenta a Saúl Canelo Álvarez en 2020 o quizás en 2021, pero se llevaría la bolsa más grande de su carrera, y así todavía sería suficientemente joven para poder remontar una carrera, ¿no? Como lo hizo Saúl Canelo Álvarez de ser derrotado fácilmente, a pesar de esa tarjeta de empate que dio CJ Ross, pero fácilmente por Floyd Mayweather Jr., y desde ese entonces pudo remontar una carrera Saúl Canelo Álvarez. Entonces, vamos a ver las 5 peleas de este Gary Spike O'Sullivan, 35 años. En sus últimas 5 peleas lleva un récord de 4 triunfos, solo una derrota, 3 triunfos por la vía del knockout. Empezó con algo de un desafío cuando noqueó en 7 asaltos a Antoine Douglas, una pelea que muchos creían que Antoine Douglas iba a ganar, un prospecto que iba en ascenso, pero no pudo con Spike O'Sullivan en diciembre de 2017. Después de eso, Spike O'Sullivan derrotó en mayo del 2018 a un tal Berlín Abreu, deteniéndolo con un knockout técnico en el tercer asalto. Luego le dieron una pelea de renombre a O'Sullivan en enfrentarse al ex campeón mundial, y creo que en ese momento era campeón mundial David Lemieux, pero David Lemieux lo despachó en el primer asalto. Ese fue en septiembre de 2015. Y luego después regresó en una pelea de 8 asaltos contra Gabor Gorbix en diciembre del año pasado, y este pasado marzo derrotó por nocaut técnico en el sexto a Chiari Gray. Entonces esos han sido Chiari Gray. Esas han sido las 5 últimas peleas de Gary O'Sullivan. No un peleador del elite, no un peleador clase A, quizás clase B o en la línea entre clase B y clase C, pero con un récord respetable de 30 triunfos, 3 derrotas, 2 de ellas por knockout y 21 knockouts como triunfos. Entonces, quizás, es suficientemente respetable para hacer el primer combate de Jaime Munguía en las 160 libras. Corre el rumor de que no se ha decidido al 100% si Jaime Munguía, después de subir a las 160 libras el 11 de enero a enfrentarse a O'Sullivan, de que se va a quedar en esa categoría, de que dependiendo cómo se siente, quizás todavía hay la oportunidad de que Munguía baje las 154 libras, pero no creo que eso vaya a ser el caso. Yo creo que a estas alturas en la carrera y en el cuerpo, más importante, de Jaime Munguía, no creo que vaya la oportunidad de que Jaime Munguía pueda bajar otra vez a las 154 libras. Entonces, ese ha sido el tercer tema de aquí de Hay Tiro, la esquina de León número 8. Le doy las gracias a todos ustedes que están escuchando a este programa en vivo o en diferido, y les quiero recordar que el viernes, si todo lo permite, tenemos a Boxeo con Severos Encinas, con Gas Encinas, Miguel Ángel Severos y Renzo Novara a las 4:30 p.m. hora del Pacífico. Y el siguiente martes deberemos de tener Boxeo Tijuana con mi compañero Renzo Novara a las 7:30 p.m. hora del Pacífico por youtube.com/Boxeo Tijuana. Y el siguiente miércoles, ojalá ya regrese mi rival, el Chacal, aquí en Hay Tiro, León contra Chacal, en su plataforma de blogtalkradio.com/2 Minute Round en vivo, o en diferido todos los jueves a las 11 de la mañana por youtube.com/Boxeo Tijuana. Les doy las gracias y les recuerdo que Hay Tiro. Buenas noches. ¡Viva México!